Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Fresnillo, soy profesor de Ivy Wave, la plataforma donde podéis pedir clases para todas las asignaturas del Ivy, clases particulares, ayuda con los trabajos. Y hoy vamos a hacer la prueba 1 de nivel medio de mayo de 2022, haciendo solo los ejercicios más difíciles. Que son ejercicios en general, sobre todo conceptuales, donde hay que tener claros los conceptos. No son ejercicios muy de calcular, no son muchos, pero hay que tener claros los conceptos. Vale, vamos a empezar con la pregunta 2 de la prueba 1 de nivel medio. Lo de siempre, muy importante, como siempre, leer los enunciados para ver qué datos nos dan, qué nos están pidiendo. Entonces nos dicen que tenemos dos experimentos, P y Q, que generan dos conjuntos de datos y nos dan los gráficos para las rectas de pendiente máxima y mínima para ambos conjuntos, después de haber analizado los datos, que son dos rectas de este tipo. Para P son dos rectas que están más juntitas y para Q son dos rectas que están como más separadas. Y ahora nos preguntan qué es cierto sobre el error sistemático y sobre la incertidumbre de la pendiente cuando se comparan P y Q. ¿Cuál tiene mayor error sistemático y cuál tiene mayor incertidumbre en la pendiente? Vamos a empezar por la incertidumbre en la pendiente, que es lo más sencillo. Es simplemente saber cuáles son los posibles valores de la pendiente, qué rango de valores puede coger. Como nos han dado los valores máximos y mínimos, pues en el caso de P podrá ir desde este máximo hasta este mínimo. Y en el caso de Q podremos ir desde este máximo hasta este mínimo. Es obvio, se ve fácilmente, ¿no?, que en la recta Q hay mucha mayor incertidumbre porque hay como mucho más abanico de posibles rectas. La recta real puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Entonces ya sabemos que la incertidumbre de la pendiente es más grande para el conjunto Q. Luego, por otro lado, el error sistemático está relacionado también con la incertidumbre de la pendiente. Tened en cuenta que aquí los datos tienen que estar en el conjunto P, pues estarán en este rango entre las dos pendientes, más o menos, mientras que en el conjunto Q estarán en un rango bastante más amplio. Habrá algún dato que esté entre las dos pendientes, habrá alguno que esté fuera, casi todos estarán entre las dos, pero lo que implica esto es que el error sistemático a la hora de tomar datos va a ser más grande también en el conjunto Q porque la variación de los datos a la hora de tomarlos va a ser más alta en el conjunto Q que en el conjunto P. Por lo tanto, la incertidumbre de la pendiente es más grande para Q, como hemos dicho al principio, y el error sistemático también. Por lo tanto, es la opción D. Vale. La siguiente pregunta, la número 5 del examen de nivel medio, nos dice que tenemos un objeto que se desliza en reposo bajando por un plano inclinado sin rozamiento. Nos dicen que durante el primer segundo se mueve 1 metro, entonces la caja pasa de estar aquí a estar aquí. Y ahora nos preguntan qué distancia se deslizará durante el siguiente segundo. Se podría hacer con fuerzas y con la parte de dinámica. Es mucho más fácil al no haber rozamiento, ¿vale? Muy importante que nos hayan dicho que no haya rozamiento. Es mucho más sencillo hacerlo con la parte de cinemática. ¿Qué tenemos al final? Tenemos aquí un objeto con una determinada aceleración que va cayendo, ¿no? También tenemos el objeto con una velocidad inicial, que sabemos que v0 es igual a 0, y sabemos también la distancia que recorre y el tiempo, ¿no? La distancia es 1 y el tiempo es 1. Entonces, utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabemos que la distancia es v por t más 1 medio de at cuadrado. Si sustituimos los datos que tenemos, 1 va a ser igual a 0 por 1 más 1 medio de a por 1 al cuadrado. Despejando de aquí sacamos que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y como el objeto no sufre ningún rozamiento, no va a haber ninguna fuerza que modifique esa aceleración, entonces esa aceleración será constante mientras el objeto esté cayendo por la rampa. Ya tenemos las condiciones. Ya sabemos que la aceleración esta es 2 metros por segundo al cuadrado. Nos preguntan ahora qué va a pasar en el siguiente segundo, es decir, nosotros tenemos aquí el objeto después de un segundo en esta posición, vamos a llamarlo posición 1, y queremos saber qué va a pasar cuando el objeto esté en la posición 2 y transcurra un segundo. ¿Cuánto va a ser esta distancia, no? Va a seguir siendo la misma ecuación, S es igual a v por t más 1 medio de at cuadrado. En principio sabemos el tiempo, que sigue siendo un segundo, del primer segundo al segundo segundo pasa un segundo, ¿no? También sabemos la aceleración, que ahora es 2, pero de momento no sabemos la velocidad. ¿Cómo podemos saber la velocidad? Pues aplicando la otra ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme, que nos dice que velocidad es aceleración por tiempo. Como en el caso anterior
entre el instante 0 y el instante 1 había pasado un segundo a aceleración 2, pues la velocidad será en el instante 1 2 por 1, que es 2. Y ahora ya sabemos que el desplazamiento, sustituyendo todos nuestros datos, 2 por 1 más 1 medio de 2 por 1 al cuadrado. Si despejamos nos da 2 más 1, 3 metros, que es la opción C. Vale, vamos ahora con la pregunta 8, que nos han dicho: un objeto es empujado desde el reposo por una fuerza neta constante de 100 newtons. Cuando el objeto ha recorrido 2 metros, ha alcanzado una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la masa del objeto? Primero vamos a hacernos un diagrama. Tenemos aquí nuestro objeto. Sabemos que tenemos una fuerza de 100 newtons. ¿Y qué nos preguntan? La masa del objeto. ¿Cómo podemos relacionar la masa de un objeto y la fuerza? La ecuación más sencilla que vamos a usar siempre, ¿no? Que es que fuerza es igual a masa por aceleración. También nos han dicho que el objeto partía del reposo, es decir, v0 es igual a 0, y que cuando el espacio es 2, la velocidad es 10 metros por segundo. Vamos a tener que calcular la aceleración y a partir de ahí despejar la masa, ¿no? Porque sabemos que la masa es la fuerza entre la aceleración. Usando la ecuación del movimiento, la podéis mirar en el formulario, sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Velocidad final, 10 al cuadrado. Velocidad inicial, 0 al cuadrado, más 2 por la aceleración por la distancia, que era 2 metros, nos han dicho. Con lo cual, la aceleración al final nos queda 100, que es 10 al cuadrado, entre 4. Por lo tanto, 25 metros por segundo al cuadrado. Sabiendo ahora la fuerza y la aceleración, tenemos que la masa es fuerza entre aceleración, 100 entre 25, que es 4 kilos, la opción B. Nos dicen ahora una pregunta que tiene un poco de truco. Nos dicen que tenemos un sistema X con una temperatura inicial de 40 grados y una temperatura final, porque lo estamos calentando, suministrando la energía, de 50 grados. Por otro lado, tenemos un sistema Y que tiene una temperatura inicial de 283 grados Kelvin y una temperatura final de 293 Kelvin. Nos dicen que se suministra energía térmica al sistema en ambos casos para calentarlo. Y nos preguntan cuál es la energía térmica suministrada a los dos sistemas. Nos dicen puede ser 0, puede ser mayor para X, puede ser mayor para Y, o no puede determinarse con estos datos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la energía térmica suministrada, el calor al final, ¿no? Que es una transferencia de energía térmica, es la masa del sistema por el calor específico del material del que esté hecho, pues del plástico, del metal, del agua, de lo que sea, por el cambio de temperatura. ¿Qué ocurre? En este ejercicio tenemos el cambio de temperatura en los dos casos, ¿no? El cambio de temperatura en X va a ser 50 menos 40, que es 10, podemos hacerlo en grados centígrados o en Kelvin, porque un centígrado y un Kelvin suben lo mismo. Y el cambio en TI va a ser 293 menos 283, 10. Sin embargo, no nos hablan ni de la masa de un sistema ni de la del otro, ni del calor específico ni del sistema X ni del sistema Y, con lo cual nos faltan datos por todos los lados para poder calcular las energías térmicas, cuál va a ser más grande, cuál va a ser más pequeña. Entonces, que no puede determinarse con los datos dados, ¿vale? La respuesta de... Hemos pasado de tema, estamos ya en el tema 4, en el de ondas, y en este caso es un ejercicio de refracción, ¿vale? Nos dicen que el índice de refracción del vidrio es 3 medios y el índice de refracción del agua es 4 tercios. ¿Cuál es el ángulo crítico para la luz que pasa del vidrio al agua? Y no nos dicen nada más. Nosotros lo que tenemos que hacer primero en nuestros ejercicios es dibujárnoslo para hacer un esquema mental, ¿vale? Nos dicen, pasa del vidrio al agua, pues tenemos aquí el vidrio y aquí el agua. Además nos dicen que el coeficiente del vidrio es 3 medios y el coeficiente del agua es 4 tercios. Y nos preguntan por el ángulo crítico. El ángulo crítico era el ángulo de incidencia, de manera que el rayo refractado salga paralelo a la superficie. Es decir, el ángulo de incidencia será nuestro ángulo crítico y el ángulo de refracción, será 90 grados. O pi medios, ¿no? Aquí en física ya sabéis que da igual usar grados o radianes. También sabemos que para que haya un ángulo crítico tenemos que estar pasando de un medio más denso a otro menos denso, es decir, un medio con un coeficiente de refracción más alto a uno con un coeficiente de refracción menos alto, de manera que la luz se queda atrapada dentro del medio más denso. En este caso, esa condición se cumple, ¿no? Sabiendo ya estas situaciones y utilizando nuestra querida ley de Snell, que nos dice que N1 por
seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2. Utilizando nuestros datos, sabemos que n1 es el del vidrio, 3 medios. Seno de teta 1 es el seno del ángulo crítico, del ángulo incidente que estamos buscando, ¿no? Seno de teta crítico. n2 será el índice de refracción del agua, 4 tercios. Y seno de teta 2 es seno de 90 porque queremos que el ángulo de refracción, el ángulo refractado, sea 90 grados, entonces será seno de 90. Si reorganizamos, nos queda que el seno del ángulo crítico va a ser 8 entre 9 por seno de 90, que es 1, y el ángulo crítico al final nos va a quedar el arcoseno, seno de la menos 1, de 8 entre 9. La respuesta va a ser la opción D, ¿vale? Seno a la menos 1 de 8 entre 9, arcoseno de 8 novenos. Nos dicen ahora que una batería de resistencia interna despreciable, es decir, podemos pasar de la resistencia interna, se conecta a una lámpara y se le añade una segunda lámpara en serie que es idéntica. ¿Cuál es el cambio en la diferencia potencial en la primera lámpara y cuál es el cambio en la potencia de salida de la batería? ¿Qué pasa aquí? Lo primero que hacemos, como hemos dicho antes, nos dibujamos el circuito. Tenemos primero el circuito con una lámpara y ahora el circuito con las dos lámparas en serie. ¿Qué pasa aquí? Tampoco nos han hablado ni de voltajes, ni de resistencias, ni nada. ¿Qué podemos hacer? Inventárnoslo. Podemos decir que el voltaje del sistema es 1 voltio de la pila y que la resistencia de cada lámpara es 1 ohmio. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Pues el voltaje es fácil ver que disminuye, ¿no? Acordaos que todo el voltaje que entra a través de la pila tiene que gastarse en el circuito. Si aquí entra 1 voltio, aquí va a gastarse 1 voltio, ¿no? Porque solo puede gastarse el voltio en la lámpara, en la primera lámpara. Aquí que tenemos dos lámparas entra 1 voltio, pero tenemos dos lámparas donde poder gastar el voltaje. Entonces aquí el voltaje va a ser más pequeño para cada lámpara, va a ser medio voltio y medio voltio, ¿no? Y para calcular la potencia de la batería podemos usar la fórmula de la potencia de un circuito, ¿no? Que es I por V, V cuadrado entre R o I cuadrado por R. Siempre utilizad la que más os convenga. Como aquí estamos hablando de voltajes y resistencias, pues vamos a ver qué pasa con el voltaje y con la resistencia. En el primer caso, P1 va a ser 1 al cuadrado entre 1, que es 1. En el segundo caso va a ser 1 al cuadrado entre 2, porque aquí estas dos resistencias se suman, que va a ser 1 medio. Por lo tanto, la potencia del sistema también ha disminuido. Entonces la respuesta va a ser tanto la diferencia potencial del voltaje como la potencia de salida de la batería disminuye. Vale, vamos a hacer ahora la pregunta más difícil, porque es un circuito, ¿vale? Nos dan el siguiente circuito que tiene una configuración un poco rara. No suele ser lo que estamos acostumbrados a ver en el tema de circuitos. Nos dan aquí una especie de cuadrado mágico con un voltímetro aquí en medio y se cierra el circuito por aquí. Nos dicen, nos dan los valores, nos dicen que la FEM de la pila es 3 voltios, que aquí hay un R1 con 1 ohmio, aquí hay un R2 con 2 ohmios, aquí hay un R3 con 2 ohmios y este es R4 con 1 ohmio. ¿Vale? Y nos preguntan que cuál va a ser la lectura del voltímetro. Vamos a acordarnos un poco que era el voltaje, ¿no? El voltaje era la energía al final por unidad de carga, esa es la definición. Cada electrón sale con una energía de 3 de aquí y van a ir perdiendo una energía determinada, pues aquí en R1 perderá una energía determinada y en R2 perderán otra energía determinada. El truco de este ejercicio consiste en ver con qué energía van a llegar los electrones que pasen por R1 aquí, con qué energía van a llegar los que pasen por R2 ahí y restar la energía con la que lleguen los de R2 menos los de R1 o al revés. El que tenga la energía más grande pues se lo restamos el pequeño y ya está. ¿Para eso qué necesitamos primero? Primero necesitamos saber cuántos electrones van a pasar por la izquierda, por R1, y cuántos van a pasar por la derecha, por R2. Vamos a hacer el uso clásico de simplificar los circuitos para, como además tenemos voltaje y resistencia, sacar la corriente no debería ser difícil. Primer paso, pues convertimos este circuito en un circuito con dos resistencias en paralelo. Estamos combinando R1 y R3, que están en serie, y R2 y R4, que están en serie también. Cada resistencia va a ser 3 ohmios, el voltaje de momento no nos interesa. Y el siguiente paso es ya convertir esto en un circuito simple con una única resistencia y usar la fórmula famosa de 1 entre R1 más 1 entre R2 es 1 entre R total. Si usamos esa fórmula, 1 entre R es 1 entre 3, más 1 entre 3, 1 entre R es 2 entre 3, R 3 entre 2. Aquí vamos a tener un voltaje de 3 y una resistencia de 3 entre 2 ohmios.
Teniendo ya este circuito, podemos sacar la corriente total del circuito usando pues, nuestra querida ley de Ohm, ¿no? Que lo usamos todo el rato. Resistencia es voltaje entre intensidad. Entonces, la intensidad es voltaje partido resistencia, 3 entre 3 medios, que es 2 amperios, el circuito total. Cuando los electrones lleguen aquí, va a haber un total de 2 amperios de electrones, ¿vale? Al final, la corriente, acordaos que nos dice como cuántos electrones pasan. Entonces, aquí, por aquí arriba, van a llegar 2 amperios. ¿Qué pasa? Van a llegar a este punto y se van a dividir. Y acordaos que nosotros siempre decimos que la naturaleza y los electrones son vagos. Quieren ir por donde menos les cueste ir. Los electrones van a ir siempre por donde menos resistencia haya. En este caso, ¿dónde hay menos resistencia? Pues hay la misma resistencia tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entre estos dos y estos dos hay una resistencia de 3 en los dos lados, entonces a los electrones les da igual. Llegan a la cruce y dicen, pues yo voy a la izquierda, yo voy a la derecha, y no tienen ningún criterio de decisión. Entonces al final, la mitad, 1 amperio, se irá por la derecha y otro amperio se irá por la izquierda. Sabemos ya la corriente y la resistencia tanto de R1 como de R2. Entonces podemos sacar el voltaje de R1, que será I1 por R1, es decir, 1 por 1, que es igual a 1, el voltaje de R2, que será I2 por R2, 1 por 2, que es igual a 2, y para calcular la diferencia de potencial entre los dos puntos donde se conecta el voltímetro, tendremos que ver con cuánta energía han salido, que eran 3, cuánta han perdido en cada lado. En la izquierda han perdido 1, hemos dicho, entonces aquí van a llegar con 2 voltios, y en la derecha han perdido 2, entonces aquí van a llegar con 1 voltio. Entonces la lectura al final será pues 2 voltios en R1 menos 1 voltio en R2, es decir, 1 voltio, la opción B. Ahora nos dicen, tenemos una bobina rectangular RSTU que se conecta a una batería y se sitúa en un campo magnético Z orientado hacia la derecha. Nos dicen que es cierto sobre la fuerza magnética que actúa sobre los lados RS y ST. ¿Qué tenemos? Sabemos corrientes, ¿no? Que va de positivo a negativo, es decir, la dirección de la corriente en este circuito es esta. Y también sabemos el campo magnético. Vamos a empezar por ST. En ST el campo magnético va hacia allá, hacia la derecha, y la corriente va hacia la izquierda. ¿Os acordáis que la fórmula de la fuerza magnética era B por I por L por el seno que hacen entre el campo magnético y la corriente? Por lo tanto, en este caso, como son 180 grados, porque tenemos un campo magnético hacia allá y una corriente hacia allá, la fuerza magnética efectiva va a ser 0 porque seno de 180 es 0. B y L por seno de 180, que es igual B y L por 0, que es igual a 0. Por otro lado, para RS podemos usar la regla de la mano izquierda. Tenemos campo magnético hacia la derecha, la corriente que va hacia abajo, entonces la fuerza será hacia nosotros, hacia afuera del papel, fuera de la página, como nos dicen. Entonces la respuesta va a ser la opción B, donde la fuerza sobre RS es hacia afuera y la fuerza sobre ST no existe. Vale, llegamos ya por fin a la última pregunta, donde nos dicen que tenemos los niveles de energía de un átomo, que son los siguientes: menos 13,6 electronvoltios, menos 3,4 electronvoltios, menos 1,5 electronvoltios y menos 0,9 electronvoltios. Y nos preguntan cuántos fotones de energía mayor a 1,9 electronvoltios pueden ser emitidos por este átomo. Acordaos, para que se emitiera un fotón, lo que tenía que pasar es que un electrón pasara de tener más energía, de estar más arriba en el gráfico, a estar más abajo. El electrón salta, pierde energía y esa energía, como sabemos que la energía se conserva, tiene que salir al mundo de alguna manera, que es en forma de fotón. Entonces, simplemente hay que ver cuántos saltos tienen más de 1,9 electronvoltios de diferencia, porque la energía del fotón, acordaos que se corresponde con la diferencia en el salto. Entre 0,9 y 1,5, obviamente no hay 1,9 de diferencia. Entonces este no nos vale. Entre 0,9 y 3,4, ahí sí que hay más de 1,9 de diferencia, ¿no? Hay 2,5, con lo cual este sí nos sirve. Ya tenemos un salto que nos vale. Y entre 0,9 y 13,6 también nos va a servir. Es más de 1,9 la diferencia. Entre 1,5 y 3,4 no nos sirve tampoco, ¿no? Porque es exactamente igual a 1,9 electronvoltios. Y nos están preguntando por más de 1,9. Además nos lo ponen en negrita, así que fijaos que si os ponen algo en negrita es que tiene pinta que es importante, ¿vale? Entonces este tampoco nos vale. Entre 1,5 y 13,6 pues obviamente hay más de 1,9 de diferencia. Y el último salto que nos queda, que es entre 3,4 y 13,6, pues también tiene
más de 1,9 de diferencia. Por lo tanto, al final hay 1, 2, 3 y 4 saltos que nos valen. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Ya sabéis que, como siempre, dad like, suscribíos, pues, que siempre ayuda. Y si tenéis alguna recomendación de algún vídeo, algún tema que queráis ver o algún examen que se os haya atascado, pues ponedlo en los comentarios y lo haremos para próximas veces. Acordaos de que siempre podéis pedir clases online a través de la plataforma Ivy Wave de todas las asignaturas que tengáis en el IB. Hasta la próxima.